Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Hola mis queridos suscriptores, les habla Fix Guzmán, solo para recordarles que si quieren apoyar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, te estaré muy agradecido si decides apoyar al canal, también para recordarle que el link de los fanfics está abajo en la descripción y sin nada más que decir que empiece el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Futuro ondulante 7 por tipo cabeza hueca. 7. Aventurero militar próximo futuro ondulante capítulo 7. Soldado de fortuna. Sasuke se recostó en un árbol apenas las 5 de la mañana mientras esperaba que llegara su sensei. Parecía francamente molesto, olvidando el hecho de que su profesor volvería a llegar 2 horas tarde. Arriba en una rama estaba Sakura, quien estaba escribiendo algo en un pergamino y parecía estar pensando seriamente. Sasuke echó un vistazo a su pergamino y parecía haber estado perplejo con todos los números y ecuaciones desconcertantes que se le mostraban. El último de los Uchiha optó por ignorar esto y esperar a que llegara su capitán. Sin embargo, al pensar en ello, tuvo que preguntarse, ¿dónde estaba Naruto? Había pasado más de una semana desde que desapareció y algunos de los Jounin que conoció se mantenían en silencio para no hablar nunca del estado actual del niño. No es que a Sasuke le importara, pero el equipo necesitaba a Naruto como el último miembro en ocupar el puesto. Sasuke sabía que Naruto era una parte fundamental del equipo, incluso él podía decirlo con solo ver lo que había hecho. Entonces, cuando Kakashi llegó antes, ya que fue una gran sorpresa tanto para Sasuke como para Sakura, tuvieron que preguntarse dónde diablos estaba Naruto. Ah, asistencia completa, eso es bueno. No tenemos a Naruto, Kakashi. Sasuke dijo lo obvio mientras Kakashi levantaba una ceja ante esto. Oh, olvidé decirte que Naruto fue enviado a una misión externa para algo realmente importante. Se fue con un shinobi de muy alto perfil, así que no hay necesidad de preocuparse. Eso hizo pensar a Sasuke, con la aldea aún tambaleándose por el ataque de Tsunayoto, el despliegue para misiones externas, especialmente para Genin, había sido suspendido. Hasta donde él sabe, Naruto no estaría calificado para algo así, y si algún shinobi de alto perfil lo solicitara, debe significar que dicha persona es alguien a quien el consejo simplemente no podría decirle que no. Sakura, normalmente reforzando cualquier cosa que Sasuke dijera, decidió por primera vez guardar silencio sobre todo el asunto. Ella había escuchado de Shikamaru apenas un día antes que Naruto había sido desplegado fuera del conocimiento de su propio equipo. Ambos genin también tomaron nota de la mirada de Kakashi. Parecía como si lo hubieran enviado al infierno y de regreso. Los vendajes en sus antebrazos llegaban hasta los codos y estaba sostenido por un par de muletas. Sakura y Sasuke notaron que la última vez que su sensei fue golpeado tan fuerte fue cuando se enfrentaba a Zabuza, uno de los espadachines shinobi de la niebla oculta. ¿Qué te pasó, de todos modos?, preguntó Sasuke en forma de falta de respeto. Kakashi siempre había notado cómo tanto Naruto como Sasuke lo veían como un maestro. Por supuesto, Naruto comentaba sobre sus muchos malos hábitos, pero Sasuke los ignoraba como nada más que molestias y simplemente ignorarlo. Kakashi tomó nota de que tenía que arreglar esa parte de la actitud de Sasuke o futuras misiones que involucraran a superiores que no son tan indulgentes como él resultarían problemáticas. Ah, el momento perfecto también. El comandante Jounin me encargó tener algunas palabras serias contigo sobre el estado actual en el que me encuentro y lo que pasó hace unos días. Les indicó a los dos que se sentaran en el césped y Kakashi también lo hizo. No había ningún libro a la vista y su estado de ánimo cambió de relajado a una total seriedad del asunto. Primero, déjame dejarte claro que debes mantener la calma ante lo que te voy a decir, Sasuke, porque esto también te involucra a ti. Kakashi notó el ceño fruncido que se formaba en el rostro de su alumno. Atrás quedaron el ceño perpetuo y la mirada apática que Sasuke sostenía y mostraba al mundo. De alguna manera, el sobreviviente de la masacre había comenzado a formar ideas en su cabeza nuevamente. ¿Se trata de mi hermano?, preguntó Sasuke y dijo la última palabra con total disgusto. Podía sentirse escupiendo el título que una vez tuvo para Itachi. Correcto. Ahora, hace unos días, cuando saliste y recogiste tu pergamino de uno de tus almacenes, tu hermano nos infiltró.
Como era de esperar, como era un ex miembro de los Anbu, conocía los entresijos de la aldea en el fondo de su mente. Kakashi notó con qué facilidad Itachi y Kisame habían pasado desapercibidos, realmente lo hizo sentir incómodo justo en ese momento. La idea de enfrentarse a su antiguo subordinado con todo su poder y su nivel actual. Sasuke apretó los dientes con ira y sus puños temblaban con absoluta furia, se levantó de su lugar y le preguntó a su maestro con los dientes apretados. ¿Por qué nadie me lo dijo? Interrogación de cierre. ¿Y qué habría logrado eso? ¿Qué pudiste haber hecho, Sasuke? Kakashi había respondido con otra pregunta mientras Sasuke respondía con ligereza. ¿Sabes lo que habría hecho? Podría haberlo matado en ese mismo momento. Su voz, ahora más fuerte de lo habitual, Sakura nunca antes había visto a Sasuke tan enfurecido. Ella había notado lo genial y sereno que era la mayor parte del tiempo, pero había temas que literalmente hacían que Sasuke cambiara de humor rápidamente y simplemente explotara en furia ardiente. Este era un Sasuke que era completamente extraño para ella, por decirlo menos. Kakashi había decidido derribar a su alumno por lo que consideraba una mentalidad peligrosa. Tal como estás ahora, no estás en posición de hacer ese reclamo, Sasuke. Aún tienes que escalar la cima donde se encuentra tu hermano. Para él eres una hormiga, un bicho insignificante. Ni siquiera se molestará en matarte en este momento. Entonces, hasta que estés a su nivel, te sugiero que bajes el tono de tu intención asesina, o de lo contrario, Asuma, Kurenai y yo te restringiremos por la fuerza. Sakura miró a su alrededor y notó la presencia de los dos Jounin que los observaban desde lejos. Sus equipos Genin no estaban a la vista. Ella notó que los tres tenían vendas en su persona, en este caso, más aún en Kurenai. Habían estado observando toda la conversación con el equipo 7 desde que llegó Kakashi. No intentaré negarte tu búsqueda de venganza. No tengo derecho a reprochártelo. Pero nunca, alguna vez, pon en peligro a tu equipo y ponlos en peligro solo para poder cumplir con tu vendetta personal. Kakashi miró a Sasuke con su propia intención asesina bloqueando a Sasuke en su lugar. A lo lejos, Asuma le estaba susurrando a Kurenai. ¿Qué está pensando? ¿No debería la prioridad de Kakashi ser detener el peligroso rencor de Sasuke contra su hermano? Kurenai miró a su compañera y respondió. La ira está profundamente arraigada en Sasuke en este punto. Deberías saber que no debes intentar decirle a Sasuke que deje de buscar venganza. Su ira no quiso escuchar nada de eso. Para él, la justicia demorada es justicia denegada. Cuanto más tiene que esperar para volverse más fuerte e igualar a Itachi, más se le escapa de la mente el pensamiento de venganza. Su ira no tiene dirección, pero en este punto, todo lo que podemos lograr es intentar apuntar hacia donde debería estar el corazón de Sasuke, siendo un verdadero compañero de equipo y abandonando todos los pensamientos que serían perjudiciales para el desarrollo de todo su equipo. Sobre todo, es por su bien. Para que no muera como un perro. ¿Sasuke de repente se ha convertido en un actor importante en estos eventos, eh? Preguntó Asuma mientras sacaba un cigarrillo de su bolsillo y lo encendía. Más aún, los casos que lo involucran son de bastante alto perfil. Primero Orochimaru, ahora su hermano, uno pensaría que en cualquier momento podría volverse loco solo por los muchos problemas que pesan sobre sus hombros. Agregó Asuma mientras soltaba una bocanada de humo de su boca. Apesta ser el Kurenai asintió con la cabeza. Sincero, pero no fuera de lugar, veremos cuán efectiva es realmente la conversación de Kakashi con Sasuke. De vuelta con Kakashi y su equipo, Sasuke estaba apretando los puños una vez más, frustrado por lo mucho que había aumentado la brecha entre él y su hermano. Si quieres fuerza, Sasuke, te la puedo dar. El actual comandante del escuadrón Anbu me debe algunos favores en el pasado. Puedo recomendarte sin necesidad de avanzar de rango. Itachi había pasado por el mismo tratamiento que te estoy ofreciendo y salió lo suficientemente fuerte como para ser incluido en un equipo de élite, mi equipo. Pero si quieres realizar el entrenamiento, entonces debes cumplir con las condiciones que pondré a partir de este momento. Sasuke miró a Kakashi con aprensión, mientras Kakashi hacía un movimiento con sus manos y extendía 3 dedos. Hay 3 condiciones que debes cumplir para poder ingresar al programa de entrenamiento Anbu y someterte a su infernal régimen de entrenamiento. Estos 3, debes cumplirlos a toda costa o de lo contrario te dejaré aquí y ahora y espero ante tus antepasados que te salven antes de que te persigan como a un animal. Un largo silencio se sentó entre todos ellos, Kakashi miró a su estudiante que se había calmado un poco y parecía como si estuviera pensando mucho.
Después de todo, momentos como este que cambian la vida también deberían tomarse con gran atención. Sabía que no debía apresurar a su alumno con tales decisiones y Kakashi-sensei. Esta vez, fue Sakura quien los interrumpió con sus pensamientos. Parecía bastante ansiosa por lo que iba a decir, dudas aparecían en su cabeza. Se mostró cuando miró a Sasuke sin estar segura de lo que iba a decir, pero decidió seguir adelante de todos modos. ¿Qué quería el hermano de Sasuke-kun en la aldea de todos modos? Kakashi simplemente levantó su ceja visible y respondió perfectamente sin tartamudear mucho. Eso es lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que pasó desapercibido para nuestro radar sin ser detectado. Eso es algo que debería ser alarmante. Sakura asintió en silencio pero tomó nota de esto. Miró a su lado y notó que Sasuke tampoco parecía convencido de la respuesta de su sensei. La inteligencia de Konoha no debería ser tan aburrida. Por lo que sabemos, ya han adivinado lo que buscaba el hermano de Sasuke-kun, pero decidieron mantenerlo en secreto para todos los demás. Con esta información, Sakura tuvo otro gemido dentro de su cabeza. Genial, más secretos a los que no tenemos acceso. Realmente necesitamos tener nuestra propia conferencia sobre este asunto. Y ella sabía exactamente a quién encontrar y resolver estas conversaciones de una vez por todas. No podemos librar una guerra sin una pizca de inteligencia. Necesitamos reunirnos y empezar a pensar. Ella pensó. En otra parte del pueblo. Hyuga Yashi había estado en la última reunión con la fuerza Jounin cuando recibió la noticia de que la generación actual de Genin que había obtenido resultados inesperadamente buenos durante el examen Chunin iba a ser colocada en un programa de entrenamiento integral. Neji podía entenderlo, pero su primera hija. Yashi se dio cuenta de que a su hija le faltaba el potencial y el impulso. Ella no tenía el instinto natural de un verdadero Hyuga. Un verdadero, decisivo y calculador miembro del clan muy parecido a sus antepasados, gran parte de ese potencial lo vio en su segundo hijo y en el hijo de su hermano gemelo, Neji. Esos dos tenían lo necesario para ser verdaderos y poderosos miembros del clan Hyuga. ¿Hinata? Yashi simplemente no lo vio. Su potencial estaba en otra parte y fue ese pensamiento el que simplemente frustró al hombre sin fin. Hinata era mucho más empática, comprensiva y conectada con el mundo. Ella entendía la debilidad, el dolor y todos los horrores del mundo de una manera diferente que el resto del clan que asumía la personalidad de la calma en medio del caos. Mientras que ellos eran tan fríos como el hielo, Hinata era todo lo contrario. De hecho, Yashi pudo ver que tal actitud no era propia de un futuro líder de la casa. Hinata no tenía esas cualidades que convirtieron a innumerables líderes del pasado. Ella era diferente, todo lo contrario, por así decirlo. Pero si su potencial fuera aprovechado de manera diferente, entonces no había forma de saber qué tan fuerte podría volverse en un momento dado. Pero aprovechar ese potencial era algo que nunca había logrado desenterrar. Tal vez ella necesitaba un enfoque diferente. Podía oír los sonidos de la carne chocando contra algo duro, parecido a la madera, había pensado. A esta hora, la mayoría de los miembros de su clan estaban cumpliendo con sus deberes, ya fueran administrativos o de otro tipo. Esta era generalmente una hora muerta durante el día cuando la mayoría de ellos estaría haciendo lo que les apeteciera hacer. Sorprendido de que un miembro estuviera duplicando su entrenamiento hoy, Yashi se dirigió hacia el dojo y se sorprendió aún más al ver a su sobrino entrenando a su hija mayor. Hinata-sama, su postura no debe encorvarse, enderece la espalda. La razón por la que tu Hyuken no es tan efectivo como el mío es porque no estás en una postura adecuada. Puedo ver por qué este es uno de los factores que te costó tu partido contra mí. En lugar de sentirse desanimada, su hija mayor parecía mucho más decidida que nunca y en lugar de cometer errores una y otra vez, sus hábitos habituales estaban desapareciendo por completo. ¿Qué pasó para que ocurriera algo así? Neji, por su parte, notó a su tío y se inclinó ante él, Yashi-sama. Yashi agitó su mano y dejó que el chico se tranquilizara. Desde su conversación después de que Neji perdiera su partido contra Naruto, la dinámica entre su familia y Neji cambió. Parecía mucho más receptivo, menos hostil. Incluso si su rostro no mostraba ningún signo de felicidad, estaba claro que el niño parecía como si le hubieran quitado un peso sobre los hombros. Hinata, ¿por qué estás entrenando a esta hora? ¿Qué cambió para que algo como esto sucediera? Preguntó Yashi, obviamente desconcertado por la decisión de Hinata de repente. Su hija, sin tartamudear ni vacilar en su voz, finalmente habló directa y fielmente a su propio padre. Hago esto porque deseo ganar fuerza.
Quiero ser más fuerte, lo suficientemente fuerte para proteger a mi amigo de toda su tristeza. Yassi levantó una ceja ante esto, ¿y qué ganarías tú con esto? ¿Qué ganaría el clan con esto? Interrogación de cierre. Hinata se quedó en silencio al principio, pero su respuesta mostró mucha confianza en ellos. Nada. Pero esto es por mi propia voluntad, padre. Deseo protegerlo aún más de lo que experimentará. Deseo apoyarlo con su sueño. Entonces efectivamente era Naruto, el carcelero del Kyuubi no Yoko. Tras una inspección más detallada de su hija, notó la fiereza de su esposa manifestándose dentro de Hinata. Fue un gran salto respecto a lo que solía ser. Tímida, insegura de qué hacer. Pero ahora, ella estaba actuando exactamente lo contrario. Hinata estaba lista para darle todo a Naruto. Los ojos de Yassi se abrieron de repente al darse cuenta. El honor no significaba mucho para Hinata, sino más bien sus emociones. Su deseo no se basaba en cosas intangibles como el honor, la tradición y la perfección. No, sus motivaciones estaban en algún lugar mucho más poderoso. Era la idea de perder a alguien a quien amaba, alguien a quien apreciaba. Eso era algo en lo que Yassi, ni siquiera una vez, había pensado cuando entrenaba a su hija, nunca la había motivado a pensar que su debilidad la llevaría a la muerte de quien más amaba. Pero ahora finalmente lo entendió. Él la entendía también, que se sentía absolutamente horrible incluso por tratarla de esa manera. Muy bien, haz lo mejor en tu entrenamiento. Mañana por la mañana practicaremos lo que has aprendido hoy y evaluaremos tu fuerza. Si deseas proteger a esta persona que dices, entonces no debes permitir que ni siquiera un dios se interponga en tu camino. Yassi asintió y se alejó del dojo cuando un pensamiento entró en su mente. Tener un yerno que potencialmente se convirtiera en Hokage parecía una ganancia política muy tentadora. Los mayores se enloquecerían y nunca dejarían pasar esta oportunidad. Mientras no creen un ambiente hostil para sus hijas, todo debería estar bien. Sería bueno tener una ventaja mayor por una vez en comparación con la que tiene ahora. Hazlo bien, Hinata, y yo haré mi parte como líder de este clan y, más importante aún, como tu padre. Equipo 7. Kakashi levantó 3 dedos hacia Sasuke, enfatizando los 3 puntos que desea hacer para que el Uchiha obedezca. Regla 1. Debes respetar al actual comandante Anbu en todo momento. Las referencias de nombre dentro de los Anbu serán etiquetadas como insubordinación, serás considerado como el más bajo de los bajos durante tu estadía y, como tal, se espera que sigas tus órdenes sin lugar a dudas. Sakura parecía bastante nerviosa porque había oído historias sobre las duras condiciones de entrenamiento por las que tuvieron que pasar los Anbu. Solo durante la primera prueba, solo alrededor del 10% de los participantes serán admitidos en el equipo y a partir de ahí, el entrenamiento será cada vez más duro. Sasuke no pareció inmutarse ni por un minuto antes de asentir. Ponerse en fila y seguir órdenes no era problema para él, siempre y cuando el que le daba las órdenes fuera superior a él en todos los sentidos. Segunda regla. No debes divulgar ningún secreto que tengan los Anbu. Compártelos y serás cortado por traición. Los Anbu guardan silencio, son la sombra del propio Hokage. Incluso si dices algo sobre el funcionamiento y los registros de misiones de los Anbu, entonces tienes garantizado tener una sesión con Morino y Vicky. Tercera regla y es la más importante. Tu lealtad es solo hacia Konoha y el Hokage. Se te asignarán misiones que pueden desilusionarte en ocasiones, incluso cuestionar tu lealtad debido a misiones que seguramente te dejarán un mal sabor de boca. Pero debes saber que lo que estás haciendo es por el bien del pueblo. Esas son las reglas de los Anbu que nunca debes desobedecer. Son los principios que guían la sombra del pueblo y el camino que solo debes ver. Sasuke permaneció en silencio y luego miró hacia abajo. Kakashi notó que Sasuke parecía contemplar la oferta. Le estaban ofreciendo la oportunidad de convertirse en miembro de las fuerzas de élite que trabajan directamente bajo el mando del Hokage. ¿Cómo pudo pasar algo así? Si me convierto en miembro de Anbu, seré más fuerte que Itachi. Kakashi le respondió de inmediato. Eso es para que tú lo averigües. ¿Estás dispuesto a dar el paso necesario, Sasuke? Sasuke nunca dudó en su respuesta y asintió. Muy bien, los solicitantes deben recibir una formación intensa por parte de un miembro o ex miembro antes de poder ingresar. Por suerte para ti, yo fui comandante de un escuadrón completo. Esta será tu iniciación a partir de ahora. Quiero que corras alrededor de todo el pueblo 10 veces en su perímetro. Vuelve aquí dentro de 30 minutos o serás severamente castigado mientras atiendo a Sakura.
Sasuke pareció sorprendido por eso, pero de todos modos obedeció. Cuando Sasuke desapareció de su vista, Kakashi tomó un pergamino de su bolsa y se lo arrojó a Sakura, quien lo atrapó con facilidad. He oído por algunos de los miembros de I+D que estás en posesión de uno de sus proyectos más recientes. Le pregunté a algunos de los miembros qué era y me sorprendió que te permitieran tenerlo. Kakashi señaló el accesorio recién adquirido que Sakura tenía en su espalda. El pergamino en la mano de la chica explotó en humo y se transformó en lo que aparentemente era un Shinai. He planeado enseñarles esto a ustedes tres una vez que sean lo suficientemente capaces. Pero este es un momento tan bueno como cualquier otro. Aprender Kenjutsu será exigente, especialmente para ti, Sakura. Pero entre tus compañeros de equipo, eres el luchador más inexperto y quizás el menos efectivo que existe. Ahora le enseñaré cómo utilizar eficazmente su equipo recién adquirido. Recuerda, hablo en serio sobre tu supervivencia. Entonces, si quieres sobrevivir, debes aceptar todo lo que tengo para ofrecerte. Eso incluye el dolor que lamentablemente te repartiré y que tu cuerpo memorice ese dolor y se adapte a mis enseñanzas. Sakura tragó saliva ante las declaraciones de Kakashi ante eso. Ella sabía que iba a tener moretones durante todo el día. Agarró el Shinai con sus manos y adoptó una simple Chuudan no Kamae, postura de nivel medio. Sakura, tu postura es incorrecta. Tus hombros están demasiado rígidos. Nunca lograrás un corte limpio si los músculos de tus hombros no están relajados. Hazlo de nuevo. Su sensei aparentemente había cambiado de un instructor relajado y de voz suave a un superior duro y de lengua afilada. Sakura supo en ese momento que estaba en un completo infierno. Shikamaru. Shikamaru apreciaba la tranquilidad de su hogar cuando su madre no estaba o cuando su padre no roncaba en su habitación. El sonido del bambú golpeando la piedra de su pequeño estanque era lo único que resonaba en su casa y podía sentir la serenidad y la paz persistiendo en su mente. Entonces, ¿quién decidió que tú serías quien nos cuidaría? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un alfil acababa de entrar en su línea y derribó una torre. Shikamaru se inclinó hacia el tablero y luego hacia su oponente. Era la Suna Kunoichi de los exámenes Chunin. En primer lugar, nunca había entendido por qué su padre le asignaría la tarea de acompañar a uno de sus prisioneros a su casa. Estaban bajo arresto domiciliario, no veía ninguna lógica en dejar en libertad al menos a uno de ellos. Pónselo a mi padre. Él es quien me asignó para esto. Dijo que la aldea necesita que los genin hagan parte del trabajo duro mientras los jounin intentan mantener el orden en la aldea. Respondió Shikamaru, colocando su caballero donde una vez estuvo el obispo de Temari. La chica frunció el ceño. ¿Y no te quejas? Preguntó Temari. Ella conocía su tipo. El chico frente a ella era el tipo de persona que se quejaría de cualquier cosa y no haría nada al respecto. Shikamaru simplemente se encogió de hombros ante su pregunta antes de responder. No es que tenga elección al respecto. Su invasión nos costó muchos hombres y mujeres buenos. Francamente, todavía no confío en ninguno de los que participaron en el ataque. La chica hizo una mueca ante la falta de tacto de su oponente. Ella sabía que sus palabras la golpearon fuerte. Los shinobi mueren en batallas muchas veces, está en la descripción de nuestro trabajo. Fue su única defensa ante sus palabras. Shikamaru sabía cuándo y cómo hablar con cualquier persona a pesar de su actitud. Lo sé y les pateamos el trasero por eso. No solo eso, el pueblo te está convirtiendo en pieza de negociación para Suna. Su Jinchuriki es un chip caro después de todo, estoy seguro de que podrán resolverlo entre nuestras dos aldeas. Temari una vez más hizo una mueca ante sus palabras. La niña notó el trato que recibe su hermano menor dentro de los muros de su pueblo. En todo caso, estarían felices de deshacerse de Gaara. Esto no pasó desapercibido para Shikamaru y levantó una ceja ante su reacción. Entonces es así también, ¿eh? No es de extrañar que se haya vuelto loco. Shikamaru notó un desliz en la estrategia de Temari y decidió atacar agresivamente con sus caballeros. ¿Qué sabrías sobre los Jinchuriki? No sabes una maldita cosa y no lo hago. Shikamaru había interrumpido y luego la miró a los ojos. Pero puedo hacer observaciones objetivas. Gaara es un mero producto de lo que ha hecho tu aldea. La inocencia infantil se destruye en el momento en que se dan cuenta de que no tienen a quién recurrir. ¿Sabes lo perjudicial que es mentalmente para un niño no tener a nadie a quien agarrarse? No, probablemente no lo hagas. Probablemente os hayan mimado porque sois hijos de vuestro Kazekage. Gaara también lo es.
Él es nuestro hermano menor. Sin embargo, siente un desprecio profundamente arraigado en su interior. ¿Sabes cómo funciona la ira? Gaara desprecia al mundo por rechazarlo y, a cambio, tal como lo haría un niño, él haría lo mismo. Así es normalmente. Responsabiliza al mundo de su dolor porque no tiene nada que ganar con nada y, como un niño, sería petulante al respecto, desafiante y antagónico. Crearía su propio código moral porque nada le impedirá hacerlo. Si el mundo que lo rodea lo lastima, entonces reaccionará en consecuencia basándose en sus propias creencias. Y deberías saber lo peligroso que es eso. Temari miró hacia abajo, sus emociones fueron algo calmadas por el razonamiento objetivo de Shikamaru. Su oponente había acertado al pie de la letra en su valoración. El mundo no es un lugar maravilloso, es terrible. Lo entiendo. Pero lo que hace que la vida de un niño valga la pena es la vida que gana con quienes deben ser quienes le den cariño. Un niño es egoísta pero que sea egoísta. Tiene poca comprensión de los conceptos de altruismo y sacrificio como un adulto. Eso es algo que deberías haber entendido en el momento en que Gaara fue atormentado por la gente que lo rodeaba. Shikamaru interiormente se abofeteó la cara por su propia hipocresía. Por otra parte, no sabía mucho. Un beneficio que aprendió cuando supo sobre la condición de Naruto fue una forma de empatía que poco entendía en ese entonces. Pero ahora se había deducido bien y compensaría a su amigo conociéndolo mejor. Yo sé eso. Yo sé todo eso. ¿Pero qué podría hacer un niño? Mi padre nos aisló a ambos de Gaara, nos separó, nos hizo completos desconocidos para él. Nos alejó de nuestro hermano menor. Mi madre estaba muy feliz cuando estaba embarazada de Gaara, pero cuando murió, ya no pudimos asociarnos más con Gaara. Traté de acercarme a él, lo hice pero para entonces él recurrió a algo que me hizo temerle. Temari golpeó el piso de la casa de Shikamaru, haciendo que los pisos de madera se agrietaran por la fuerza que incrustó su brazo dentro. Shikamaru permaneció en silencio por un tiempo, cuando finalmente escuchó sollozos provenientes de la chica. Temari era una mujer fuerte que él sabía. Pero ella también era humana y, según las circunstancias humanas, también era falible con sus emociones, como cualquier otro ser humano. Desconfié de mi padre después de sus acciones. Estaba dispuesto a atormentar a su propio hijo. No dudaría en matar a mi hermano. Shikamaru de repente había desarrollado cierto desdén hacia el Kazekage. Y los pensamientos y creencias de Shikamaru se reafirmaron una vez más cuando supo. Este era un mundo cruel en el que vivían. No se había dado cuenta del todo hasta el final de la conversación de cómo se había vuelto algo frío en un lapso de semanas después de la invasión. Esta no era la empatía en la que había pensado antes. Solo pudo observar cómo Temari dejaba salir sus emociones finalmente. Era un espectáculo terrible verlo en su mente, pero ya no podía importarle menos. Fue bastante desafortunado por parte de Shikamaru cuando su madre los encontró y, al ver llorar a Temari, decidió reprender a su hijo por su actitud. Shikamaru suspiró y se masajeó las sienes. Este mundo realmente es cruel. Konoha, de noche. Sakura tuvo que ayudar a Sasuke a levantarse mientras lo llevaba a su casa. Para bien o para mal, la peor parte de la atención sádica de Kakashi recayó en Sasuke. Ella también tenía algo de eso, pero él no fue tan duro. No podía decir si su sensei estaba mostrando favoritismo o no. O tal vez a Kakashi simplemente le gustaba ser sádico ahora. Quizás ahora estaba mostrando sus verdaderos colores. Sakura había pensado que era posible pero luego recordó el discurso que Kakashi le había dado antes. Hará lo que sea necesario para asegurarse de que sobrevivan. Sus pensamientos se descarrilaron cuando vio a Shikamaru justo al otro lado de la calle, quien casualmente había escoltado a Temari de regreso a su habitación de hotel con sus hermanos mientras Hinata estaba justo entre los dos, saludando con un cortés corte. Shikamaru notó que la expresión de Sakura estaba llena de preguntas. El único hombre consciente de los tres inclinó la cabeza hacia un asador cercano, indicando que tenían algo de qué hablar. Sakura negó con la cabeza, señalando a su compañero de equipo noqueado y Shikamaru simplemente sonrió mientras entraba indicando que Sakura debería seguirla de todos modos. Suspirando, Sakura tuvo que obedecer de todos modos y vio cómo Hinata entraba al estrado. Sakura entró con Sasuke a cuestas y colocó al niño en el borde del banco apoyado en una pared y lo despertó con un codazo. Sasuke-kun, antes de que pueda llevarte a casa, necesitas comer. Agregó Sakura amablemente.
Sasuke miró a su alrededor y notó que no solo estaba su compañero de equipo allí, sino que también estaban Shikamaru y Hinata. Todos lo miraron expectantes. El chico simplemente respondió asintiendo y se reclinó, el dolor en su cuerpo era palpable. Me dolía incluso sentarme. Entonces, ¿por qué nos invitaste a hablar, Shikamaru? Sakura se giró hacia el estratega que estaba mirando de reojo antes de responderle en voz baja. Escuché lo que le pasó a tu sensei y que se supone que no tenéis misiones por un tiempo. Quería preguntarle a papá sobre esto, aparentemente hubo una conmoción unos días antes cuando Sasuke estaba fuera de la aldea. Pero sorprendentemente tiene los labios apretados al decir que ya sabía demasiado. Dijo mientras se recostaba mientras Sasuke chasqueaba la lengua con disgusto al recordar las razones de Kakashi. ¿Por qué debería decir algo? Hasta donde puedo decir, no es propio de ti meter las narices en los asuntos de nadie, Shikamaru. Respondió Sasuke. Hizo una pequeña mueca mientras ajustaba su posición sentada. Estaba empezando a odiar el hecho de que lo obligaran a sentarse. Aquí y socializar. Shikamaru entrecerró los ojos hacia Sakura y Sasuke antes de hablar. Así que ya sabes la respuesta y a juzgar por la predisposición de Sasuke, le molesta bastante. Entonces tal vez sea un poco personal, dijo Shikamaru y Sasuke chasqueó la lengua. Esto no tiene sentido. No pedí ser interrogado por alguien que no tiene nada que ver con nuestro equipo o nuestro negocio. Respondió Sasuke, pero justo cuando iba a levantarse de la mesa, se tambaleó una vez más y se reclinó en su silla una vez más debido al dolor. Shikamaru miró sin decir palabra al estoico miembro del equipo 7 y justo cuando estaba a punto de hablar, la chica tranquila a su lado habló. Nos están ocultando secretos. Todo se está acumulando, puede que no tengamos nada que ver con tu equipo, pero tenemos todo el derecho a saber qué está pasando en nuestro pueblo. No podemos proteger a Konoha incluso si nos mantienen en la oscuridad, respondió Hinata. Shikamaru sonrió ante el nuevo coraje de Hinata hacia las personas que la rodeaban, un cambio sutil pero muy positivo, notó. Se establecieron unos segundos de silencio dentro del cuarteto mientras les presentaban sus comidas y asaban la carne y las verduras frente a ellos. Mala suerte entonces, que ya sé lo que pasó hace unos días. Recibí la noticia de Asuma Sensei cuando él también estaba hospitalizado, es solo que quería escucharla venir de tu equipo, Sasuke, porque no puedo creer la cantidad de mierda que se ha acumulado en tu equipo. Puede que esté husmeando, pero tu hermano no volvería aquí sin una razón. Esta vez, finalmente fue Sakura quien habló, eso es lo que me gustaría saber. ¿Cuáles fueron los motivos del hermano de Sasuke-kun para regresar aquí a la aldea? Siendo el hijo del comandante Jounin, siempre supe que tú puedes tener las respuestas. Shikamaru sacudió la cabeza, es desafortunado. Incluso mi viejo guarda silencio sobre la situación. No podré sacarle esa información a menos que investigue por mi cuenta y, francamente, todos los que conozco, que son Chunin o los más altos, están decididos a mantener esto bajo. Entonces, ¿no puedes darnos la información que necesitamos? Preguntó Sakura. Shikamaru sacudió la cabeza y luego miró a Sasuke antes de responder. Oh, probablemente podría darte una respuesta en unos días. Pero algunas de las respuestas que pude obtener serían, en el mejor de los casos, conjeturas, por lo que no podré darle pruebas sólidas de ello. No quiero que me etiqueten como un loco de las conspiraciones. Eso sería un dolor. Sakura se volvió hacia Hinata y esta vez le preguntó. ¿Qué hay de ti, Hinata-san? ¿Tienes una idea? Interrogación de cierre. Hinata negó con la cabeza, desafortunadamente, incluso Kurenai Sensei guarda silencio sobre cuál es el motivo de Uchiha Itachi. Ella parecía inusualmente evasiva del tema. Sakura suspiró, ahora aún más secretos. De todos modos, ¿a qué profundidad llega a la madriguera del conejo? A juzgar por el Jounin, diría que es bastante profundo. Pero hasta que no podamos dejar de hacer conjeturas, no podremos actuar en consecuencia y prepararnos. Por eso digo que debemos enfriarlo hasta que surja nueva información. Hinata asintió por una vez y luego miró a Sakura para cambiar de tema. ¿Ese Sakura-san, puedo preguntar dónde está Naruto-kun ahora mismo? Ha sido enviado a una misión separada. No sabemos quién lo sacó, pero suponemos que fue algún pez gordo dentro de las filas de Konoha si podía mover hilos como ese. No se nos permite realizar misiones afuera en este momento, ¿recuerdas? Sakura respondió con una pequeña sonrisa mientras se inclinaba hacia adelante cuando Hinata se sonrojó un poco. La chica puede ser muy linda cuando está cerca de Naruto o incluso cuando menciona su nombre.
Hinata asintió y luego miró a Shikamaru. Cualquiera que sea el caso, tendremos que buscar más información. Estoy seguro de que quien quiera que haya elegido a Naruto para esta misión, si pudiera hacer todo lo posible de esa manera, entonces lo logrará. Estar en buenas manos. Hinata suspiró aliviada. En otra parte. Tenemos que salir de aquí ya. Gritó Jiraiya mientras agarraba a un rubio sorprendido que se estaba concentrando en su globo para no dejarlo explotar antes de ser agarrado por la cintura y posteriormente cargado por su sensei. Vuelve aquí, cerdo. Toma tu supuesta golpe como un hombre. Gritó una de las mujeres detrás de ellas. Naruto solo suspiró exasperado con su sensei. Naruto miró a su maestro con cara inexpresiva mientras su maestro lo cargaba. No puedes dejar de pensar con tu pene, ¿verdadero Zenin? Castrarlo. Ay. Konoha. Tienes razón, estoy seguro de que estará bien. Respondió Hinata mientras todos comenzaban a profundizar. ¿Y puedes determinar cuál es el motivo de Itachi para entrar a la aldea? Estoy seguro de que lo intentará nuevamente en el futuro. Sasuke finalmente habló mientras comía. La conversación había tomado un giro para su interés. Shikamaru levantó una ceja ante esto pero luego respondió con calma. De repente se interesa, ¿eh? Más o menos unos días. Este es un trabajo de detective del que necesito confirmación primero. Husmear en los registros de misiones definitivamente me costaría, así que lo mejor que puedo darte son, como dije, conjeturas. Pero debes entender que debes tener paciencia, Sasuke. Sé que una simple mención del nombre de tu hermano te pone nervioso, pero debes estar tranquilo al respecto. Tu venganza sería en vano si mueres en sus manos. Sasuke asintió. A pesar de que sentía que los estaba usando para su beneficio personal, sintió que se le quitaba un poco de peso de los hombros cuando Shikamaru había ofrecido sus servicios para ayudar. Le pareció algo útil. No te preocupes. Para cuando regrese a la aldea una vez más, estaré listo para recibirlo. De alguna manera, Shikamaru sintió que la determinación de Sasuke se filtraba. Parecía que había cosas que Naruto impartía inconscientemente en todos ellos. Él solo pudo dar una sonrisa. Afueras de la ciudad de Tanzaku, 5 días después, por la mañana. Naruto miró fijamente el globo en su mano derecha. Sintió que estaba cada vez más cerca de dominar finalmente este jutsu. Con determinación, Naruto se había propuesto hacer precisamente eso. Todo el tiempo seguía a su maestro mientras recopilaba información. Esta vez, Naruto había decidido no quedarse atrás para supervisar a su sensei. Naruto suspiró molesto por cómo se suponía que debía ser al revés. El pervertido les había costado el alojamiento en el último pueblo. No iba a permitir que esto sucediera con este solo porque Jiraiya decidió ser un idiota e invadió el lado de las mujeres del baño. Bueno, el último informante dijo que Tsunade iba aquí. Tampoco sería una mala elección, la ciudad de Tanzaku es famosa por ser un lugar de juego, legal o ilegal. Dijo el hombre mientras usaba el telescopio en su bolso para observar la ciudad desde lejos. Solo recuerda tu trabajo, Ero Sennin. No quiero que se repita lo de hace 5 días. Le recordó Naruto al hombre mayor quien suspiró exasperado. Una vez, Naruto, una vez. Sí. Dejas que suceda una cosa y lo siguiente que sabes es que no te dejan vivirla. Entonces haz tu maldito trabajo. Se supone que debes estar buscando a tu compañero de equipo. ¿No soy yo quien se supone que debe mantenerte a raya? ¿Por qué diablos tiene que ser un niño de 12 años quien te cuide? Naruto le recordó a su lascivo maestro su tendencia a descuidar el deber por su hábito poco saludable de voyeurismo. Killjoy. Jiraiya comentó sarcásticamente haciendo que Naruto se enoja un poco más. Cuando lo dices así, suena como si estuvieras teniendo uno de esos momentos en los que intentas vivir tu juventud nuevamente, Ero Sennin. La rubia mencionó ganándose una ceja levantada por parte del mayor de los dos. ¿Te refieres a una crisis de la mediana edad? Cuando lo pones así, Jiraiya se calló y sus hombros se hundieron como si le recordaran de qué se trataba ser un ermitaño. Nunca pude sentar cabeza y tener una mujer en mi vida, la tristeza irradió del anciano ganándose una pequeña risa del rubio. Pero tan pronto como Jiraiya se dio cuenta, se recuperó rápidamente, sorprendiendo incluso a Naruto y forzando a Globo en la mano para reventar. Pero está bien. Mi amor no puede ser contenido por una sola mujer. Yo, el gran Toad Sage Jiraiya, tengo suficiente amor para compartir con todas las mujeres hermosas del mundo. Proclamó con orgullo, ganándose una mirada inexpresiva de Naruto.
Esa tiene que ser la excusa más estúpida que he escuchado en toda mi vida. Y conocí a Kakashi Sensei. Naruto procedió a despedirlo mientras agarraba otro globo de goma en su bolso y comenzaba a soplar aire dentro de él. Dentro de él, Kurama resopló y pensó. Eso es decir algo, viniendo de un idiota. Basta decir. Durante todo el día que estuvieron buscando, Jiraiya se dio cuenta de que Naruto era su Buda dorado en los casinos e incluso en la lotería. Un poco más de unas conversaciones antes, fue arrastrado a un juego y Naruto accidentalmente desperdició un juego de dados que estaban destinados a otra cosa y se convirtió en la apuesta de Jiraiya. Asombrado por la suerte del niño, engañó a su aprendiz en varios juegos como el blackjack e incluso las máquinas tragamonedas. El niño ganó cerca de 500.000 ryo en un lapso de 3 horas y ni siquiera tenía una maldita pista a lo que sucedía a su alrededor. Incluso logró cambiar el rumbo en un juego de póker, por el amor de Dios. Aceptaré tu call y te subiré 100. Dijo uno de los jugadores de alto nivel mirando a Naruto con el sudor corriendo por su rostro en los cubos. De frente, el rubio parecía bastante confundido ante su par de cartas y se impacientó y decidió tirar todas las fichas que tenía sobre la mesa. Por supuesto, no sabía que las fichas tenían un costo de 1000 o más por pieza, pero Naruto pensó que el juego era aburrido y, francamente, su jutsu ni siquiera estaba terminado todavía. Todos miraron las bolas de acero y latón que mostraba el niño y miraron con asombro. Jiraiya se estaba mordiendo las uñas en sentido figurado y maldiciendo al rubio por apostar todo su dinero en sus cartas. Parecía que su oponente no iba a dar marcha atrás. Tenía un buen par en sus manos y ya en el river. Tenía un rey y una reina, una muy buena mano por cierto. Había un rey y una reina en el river, seguidos por un par de doses que eran una espada y un trébol y un solo as de diamantes. Miró a la rubia mientras miraba hacia el río con puro desinterés y el hombre malinterpretó la señal no verbal de la rubia como una burla. Pasando un poco por alto, el hombre también empujó todas sus fichas al centro de la mesa y mostró sus cartas inmediatamente. Todos miraron en shock a las dos parejas sentadas justo debajo del río del rey y la reina. Naruto, por otro lado, mostró su juego de cartas en el suelo y la mandíbula del hombre literalmente cayó ante las cartas que Naruto tenía. Unas de espadas y un dos de diamantes y instantáneamente, los ingresos de Naruto se triplicaron de 500.000 a 1,5 millones de ryo. El hombre se desmayó en el suelo al saber cuánto había perdido contra un niño que lo había engañado pensando que no sabía nada del juego de cartas. Jiraiya rápidamente corrió hacia el lado de la mesa del niño y le dio una palmada en la espalda. Por suerte, el niño derrotó a un jugador de alto nivel con un full. Mi aprendiz ha sido bendecida por la diosa de la suerte, estoy tan feliz de haber podido y podemos irnos ahora. Preguntó el rubio. Jiraiya seguramente asintió y se alejó, junto con el 30% de las ganancias que Naruto tenía con él y una sonrisa tan grande que amenazaba con partirle la cara en dos. Su feliz estado de ánimo cambió repentinamente cuando escuchó y sintió un ruido sordo proveniente de algún lugar un poco más lejos. Naruto también sintió la sensación, pero Jiraiya lo detuvo en ese mismo momento. Canjee sus fichas en el cajero que se encuentra en el borde del edificio a su derecha. Nos vemos en el hotel después de que todo esto termine. Pero yo y sin peros, ¿hacia dónde voy? Tú solo serás un estorbo. Esta es una orden de tu maestro, Naruto. Ahí afuera podría estar Tsunade y si mis instintos me lo dicen, ella está teniendo un ataque. No querrás estar en pie de guerra con Tsunade una vez que eso suceda, confía en mí en esto. Jiraiya lo interrumpió y desapareció en una nube de humo. Naruto suspiró cuando un asistente vino a ayudarlo a llevar sus fichas al banco y cámbielos por dinero en efectivo. El rubio obedeció a regañadientes a su maestro solo porque el ermitaño pervertido parecía inusualmente serio en comparación con su comportamiento anterior. Castillo Tanzaku. Jiraiya había llegado al lugar, cansado y probablemente ansioso. Por el humo y los escombros que podía ver desde la distancia, podía decir que una gran parte del castillo se había derrumbado y, además, una gran sección de la pared se derrumbó sobre sí misma, destruida muy probablemente por su compañera de equipo. Cuando llegó, esperaba que Tsunade estuviera de mal humor y tenía razón. Estaba frunciendo el ceño y tenía las manos apretadas en puños mientras no miraba nada en particular. Eso significaba que Tsunade había conocido a alguien que la había cabreado. ¿Quién podría ser? Bueno, ¿no es esto un regalo para la vista? Puedo ver a dos de mis ex compañeros de equipo en un día. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso suceda? Se abrió a Jiraiya.
El sabio sapo en ese mismo momento parecía serio. Se había encontrado con Orochimaru y, por lo que parecía, él se metía demasiado en su piel para lo que Tsunade necesitaba. Tsunade. Jiraiya saludó asintiendo antes de saltar desde las baldosas de arriba y aterrizar junto a ella y su asistente. ¿Para qué viniste aquí? ¿Estás aquí para hacer una oferta por mí también? Preguntó de manera bastante abrasiva, afirmando que las observaciones de Jiraiya eran ciertas. No, vine aquí para hablar de algo. Podemos arreglar esto con una taza de sake. Había mencionado Jiraiya, esperando que el alcohol ayudara a aligerar el ambiente. Tsunade pareció aprensiva por unos momentos pero obedeció. Fuera lo que fuera, ella realmente necesitaba esa bebida mientras los recuerdos de años pasados de repente la agotó y sintió la necesidad de algo que la adormeciera. Su asistente a su lado, Shizune, la sacó de sus pensamientos cuando habló con Jiraiya. Jiraiya-sama, no creo que este sea el momento de Tsunade decidió interrumpirla, Shizune, no. Quiero un poco de sake ahora mismo. Jiraiya juntó sus manos y sonrió, bien, al menos podemos intentar ponernos al día durante la cena. Por cierto, yo pagaré. Un ángel me acaba de dar una buena cantidad de dinero un poco antes. Oh, ¿conseguiste estafar a una pobre chica? Sabía que eras un cabrón, pero nunca pensé que caerías tan bajo como para chuparte a alguien. Comentó Tsunade secamente. Jiraiya simplemente resopló y respondió. No quiero un sermón procedente de una vagabunda que está desperdiciando la fortuna de su familia jugando. No es que no pueda pagarlo de todos modos, soy un autor de bestsellers, después de todo. Respondió Jiraiya con orgullo, ganándose una mirada de Tsunade que la enfermó del orgullo de su compañero de equipo por las novelas eróticas. Consigamos ese sake ahora antes de que cambie de opinión. Sin embargo, la sugerencia de Jiraiya de cenar antes de emborracharse parecía una buena oferta, no es que ella fuera la que pagara de todos modos. En ese momento, yo lideraré el camino y comenzaremos después de cenar. Vayamos al hotel donde me quedaré, he oído que la comida es estupenda allí. Probablemente el alcohol también, pero eso ya no viene al caso. Respondió Tsunade mientras se dirigían hacia el hotel en el que él y Naruto se hospedaban. Una vez que llegaron al restaurante, se encontraron con un pequeño niño rubio con cabello y bigotes puntiagudos. Marcas en sus mejillas y llevaba una maleta de cuero que saludó a Jiraiya. Tsunade notó el protector de frente y el chaleco Chuunin que llevaba mostrando la ocupación del rubio como un shinobi de Konoha, probablemente de nivel Chuunin. Su apariencia era un parecido sorprendente con su pequeño fallecido hermano en aquel entonces. ¿Ya volviste, Ero Sennin? Oye, ¿puedes creer que todas esas fichas que gané realmente valieron algo? Oh hombre, tengo tanto dinero ahora mismo por jugar todos esos juegos aburridos que no sé dónde gastarlo todo. Ah, y sí, querías el 30%, ¿verdad? Bueno, aquí está el sobre que quería. La señora de la caja dijo que vale 450.000 ryo. Lo puse ahí porque le pregunté al cajero sobre los números y esas cosas. Tsunade tropezó un poco cuando escuchó la cantidad de dinero que estaba recibiendo su pervertido compañero de equipo. ¿Cómo diablos fue eso posible? Con voz temblorosa, le preguntó a su compañero de equipo. ¿Quién es este niño? Interrogación de cierre. Jiraiya miró a Tsunade con una ceja levantada mientras contaba el dinero en el sobre pequeño y le sonrió. Vaya, él es mi nuevo aprendiz, Tsunade Hime. Está prácticamente bendecido por la diosa de la suerte y te agradecería que no lo explotaras de esa manera. Así que este fue el último barco del Kyuubi no Yoko. Pensó, pero solo llegó como una ocurrencia tardía cuando Tsunade babeó ante la posibilidad de ganar tanto con ese niño. Probablemente pueda pagar todas sus deudas y algo más. Ya sabes, tu hipocresía sobre esto no tiene límites, Jiraiya. Además, Ero Sennin, tu propio aprendiz ni siquiera te respeta. Jiraiya respondió bastante a la defensiva ante eso. Oye, mi aprendiz, mis reglas. Y él me respeta mucho. No, no lo hago. El rubio respondió con una expresión inexpresiva que hizo que Jiraiya se volviera hacia su aprendiz y le dijera, al menos deberías respaldar a tu maestro cuando lo acusan falsamente, mocoso. Me debes tu victoria en los exámenes Chuunin. Tsunade se rió de la desgracia de Jiraiya cuando entraron al restaurante. Naruto decidió dejar caer la maleta en su frente y abrió dicho artículo para ver fajos de dinero cuidadosamente compilados y colocados en la bolsa. La codicia y los celos de Tsunade ya estaban haciendo efecto, al igual que el asombro y el asombro.
No creo haber visto nunca algo tan glorioso hasta el día de hoy y vaya, tengo tanto dinero ahora mismo, me pregunto dónde gastaré todo esto. Naruto se imaginó comprando tanto ramen que estaría nadando en él cuando terminara. Jiraiya tosió y sermoneó a su aprendiz sobre el valor del dinero. Niño, hay 3 vicios que los shinobi deben evitar, y ese es el amor, las mujeres y el dinero. Todo ese dinero no debe gastarse tan frívolamente, necesitas tener algo de control sobre él. Eso te controlará. Tsunade, Shizune, Naruto y el cerdo mascota levantaron una ceja mientras miraban a Jiraiya con total incredulidad. ¿En serio te estás escuchando a ti mismo decir esta tontería, Jiraiya? Tsunade le preguntó con incredulidad a su compañero de equipo porque recordaba explícitamente que su compañero de equipo violó las mismas reglas y es incluso peor que ella. Jiraiya simplemente ignoró ese comentario. Como para demostrar aún más su punto, Jiraiya agregó: mira lo que el dinero le hizo a mi compañera de equipo aquí. Como puedes ver, ella es una vagabunda sin hogar porque lo desperdició todo debido a su propia codicia y adicción. No lo harías. Quiero ser como ella algún día. Jiraiya, puede que tengas que pagar la cena, pero te arrancaré el bloque y te romperé la columna como una ramita si sigues así. Jiraiya sabía cuándo callarse y dejar que su malhumorado compañero de equipo se calmara o de lo contrario probablemente estaría al borde de la muerte una vez más. Y ya ha estado allí demasiadas veces. Cuando llegó la comida, Jiraiya se inclinó frente a la mesa con ambos codos y se tapó la boca cuando estaba a punto de hablar. Tsunade notó la gravedad de la situación y permaneció en silencio. Ella siempre supo que las cosas iban realmente serias cuando Jiraiya parecía bastante concentrado. Comparado con Orochimaru o ella, Jiraiya tenía la habilidad de controlar el entorno que lo rodeaba. Si quería hablar en serio, la gente lo escuchaba y las tensiones empezaron a aumentar. Esto era algo que ella sabía desde hacía bastante tiempo. Sarutobi-sensei murió el día de la invasión en Konoha y la aldea se quedó sin Hokage. Los ancianos y el consejo han decidido que tú seas el sucesor tanto del Yondaime como de Sarutobi-sensei. Tsunade levantó una ceja ante esto y refutó. Antes de que pudieran preguntarme, estoy segura de que te lo preguntaron a ti primero, Jiraiya. El sabio sapo asintió pero respondió. Lo hicieron. Pero tuve que rechazar esa oferta. Hay múltiples factores que me impiden tomar el puesto, como mantener las redes de espionaje que he establecido en todo el mundo y exponer lo que he planeado durante mucho tiempo. Entonces es una decisión inteligente que no la hayas tomado en ese momento. Ser Hokage es solo el sueño de un tonto. Para entonces, la habitación se había vuelto inquietantemente silenciosa. Naruto dejó de contar los billetes en su maleta y la cerró. Miró a la persona que se había atrevido a insultar a todos los Hokage que vinieron y llevaron la aldea de Konoha de donde estaba hoy. Finalmente había visto a la mujer que estaba sentada justo al lado de Jiraiya. La característica más llamativa que se pudo notar en esta mujer fue el tamaño de su busto. Demonios, probablemente cualquiera podría notarlo, incluso las mujeres. El segundo era su cabello rubio, atado en 2 coletas, sus ojos color avellana miraban a Jiraiya con decepción pero con convicción. Llevaba un kimono sin mangas cubierto con una ori verde modificado cuyas mangas llegaban justo debajo de los codos. La mujer tenía una marca de diamante violeta en la frente, que era, él no lo sabía ni le importaría un carajo. Ella había dicho algo que realmente lo cabreó. ¿Qué dijiste? Preguntó, de una manera grosera que podría haberlo llevado a chocar con cualquiera dentro de un radio de 10 metros. Ya me escuchaste, mocoso, ser Hokage apesta. Solo los idiotas soñarían con tener un trabajo así. A estas alturas, Naruto estaba llegando al límite de su muy poca paciencia. Entonces golpeó la mesa con la mano y señaló a la mujer entre sus ojos. Tiene mucho valor para llamar idiotas a todos los Hokage, señora. Me importa un carajo cuál sea tu problema con los Hokage, pero simplemente insultaste a los que te precedieron a ti y a mi sueño. Ser Hokage es un honor que estoy dispuesto a tener y un vagabundo borracho que insulta mi sueño no tiene derecho a criticar a quienes recibieron el título. Por un momento, Tsunade pudo ver una pequeña parte de su hermano pequeño en este niño. Pero ella sacudió la cabeza mentalmente. Resucitar a los muertos no tenía lugar en el mundo de los vivos. Jiraiya, parece que tus aprendices se vuelven cada vez más feos a medida que pasa el tiempo. También es horrible en el departamento de modales. ¿Por qué sigues haciendo esto? Preguntó Tsunade mientras Jiraiya simplemente respondía y se reclinaba en su asiento con una sonrisa. Te lo dije, tengo planes que tomaron mucho tiempo. No lo revelaré aquí ni nunca.
Basta decir que Mocoso es la clave para solucionarlo todo. Tsunade estaba mirando al niño y sintió como si él estuviera listo para saltar sobre ella y tener la oportunidad de castigarlo. Tsunade se rió al pensar, ¿este niño? ¿Quién parecía recién salido de la academia a pesar de que ya era un Chuunin? Eso requiere otro tipo de agallas en sus ojos. ¿Quieres llevar esto afuera, hombrecito? Incitó Tsunade. Naruto no necesitó pensarlo 2 veces. Tráigalo, señora. Jiraiya tuvo que golpearse la cara con la palma. Una vez afuera, Tsunade sonrió ante la valentía de este niño. No sabía a quién se enfrentaba. Si conocía a Jiraiya, entonces debía saber de ella. Te diré esto solo una vez, mocoso. Deberías desechar ese sueño antes de que te maten. Una advertencia justa sería suficiente para Tsunade. Pero el niño ni siquiera parecía estar pensando 2 veces. Y te diré esto solo por esta vez, vieja bruja. Que no voy a renunciar a mi sueño solo porque me han dicho que lo haga algún fracasado. Eso le valió una marca en la frente. Shizune se estremeció ante el disgusto de su mentor por el comentario de su edad. Esto no iba a ser bonito. Bueno, se fue y lo hizo ahora. Comentó Jiraiya mientras salía y miraba el enfrentamiento que estaba a punto de suceder. Pensó en que esto sucediera cuando trajo al niño con él. Por supuesto, pero trajo a Naruto con una justificación mucho más razonable para encontrar a Tsunade. Naruto, en muchos sentidos, se veía y se comportaba como el hermano menor de Tsunade, solo que con un equipaje adicional siendo el Bihulu que estaba sellado en él. Jiraiya esperaba que al traer a Naruto, provocaría algo en Tsunade que la sacaría de su juego. Hasta ahora, esa parte del plan falló cuando Naruto estúpidamente desafió a Tsunade a una pelea a puñetazos. Oh. Jiraiya, tu aprendiz no solo es feo, sino que prácticamente está rogando ser humillado. Tsunade luego extendió su dedo índice y apuntó al rubio. Solo para ti, usaré solo un dedo, mocoso. Veamos qué tan bueno será un futuro Hokage contra mí. Naruto no mostró más que una emoción más que puro resentimiento hacia esta mujer, siendo la furia tranquila su única emoción. Se inclinó y cargó hacia adelante sin siquiera una señal con la mano o una llamarada de su chakra. Jiraiya, sabiendo mejor, frunció el ceño y notó que algo estaba pasando cuando Naruto cargó hacia adelante. Esto no es lo que le enseñé. Naruto está tramando algo. Tsunade levantó una ceja mientras la rubia cargaba hacia ella en línea recta. Ella sacudió la cabeza mientras él se acercaba cada vez más a ella. Parecía que las credenciales de ser Chuunin habían disminuido desde su tiempo fuera de la aldea. Un chico como este cargando contra ella sin ningún plan era un suicidio y no es algo que un Chuunin, incluso los recién creados, hubiera hecho. Naruto le soltó un gancho directo y ella esquivó sin esfuerzo su ataque. Antes de que Tsunade pudiera derribar a la rubia con solo un dedo, apareció un clon detrás de ella con un puño de martillo en la mano. Tsunade evitó el ataque cuando el verdadero saltó hacia un lado mientras el clon también lo hacía, evadiendo el movimiento del dedo de Tsunade. Ambos clones ahora estaban en tejados paralelos y comenzaron a saltar el uno hacia el otro mientras formaban un patrón tejido contra ella. Tsunade simplemente se quedó allí y esperó a que el rubio atacara. Tsunade tuvo que darle algo de crédito al chico. Casi había bajado la guardia cuando él atacó testarudamente contra ella de esa manera. Naruto observó a la mujer mayor mientras ella mantenía la compostura contra él. Entendió que ella era mucho más fuerte que él. Un testimonio en batalla que conoce desde la segunda parte del examen Chuunin. Orochimaru jugó con ellos y eso era algo que Naruto no olvidaría fácilmente. ¿Cómo el hombre podría haberlos matado con la misma facilidad simplemente por capricho? Jiraiya, ¿desde cuándo este chico aprendió un Kinjutsu? El sabio sapo sonrió y respondió. Antes de conocerlo. Tsunade parecía un poco impresionada. Con eso en mente, Tsunade dio el primer paso y comenzó a caminar tranquilamente hacia el rápido rubio y su clon. Ambos aterrizaron en el suelo, Tsunade quedó colocada en el medio. Naruto y su clon cargaron mientras la mujer mantenía la compostura. Tsunade notó que este ataque sería una finta muy parecida al anterior y que el siguiente aparecería cuando ella quedara completamente abierta. Ella sonrió. Una estrategia simple que podría haber funcionado contra cualquier otra persona una vez, no funcionará con un miembro del Sannin 2 veces. Ella esquivó a un clon de Naruto y con su dedo índice tocó al que estaba en el lado opuesto disipándolo. Anticipando lo que vendría a continuación, otro clon apareció detrás de ella listo para realizar otro golpe dirigido a su cara.
La rubia pasó volando junto a ella y golpeó al clon en su garganta para disiparlo. Ahora envuelta en humo, Tsunade escuchó algo que nunca habría imaginado que provenía del chico. Una esfera azul y brillante, chirriando y zumbando en sus oídos, hizo su aparición a partir del humo. Fue el Rasengan. Jiraiya tenía una expresión de sorpresa en su rostro al ver el jutsu de su preciado estudiante manifestarse en las manos de su hijo. Fue solo por un momento, pero se dio cuenta de que algo andaba mal con el ataque del chico. El jutsu del propio Yondaime Hokage inspirado en el Bijuldama que muchos conocían como una masa destructiva de chakra redondo estaba en manos de un niño no mayor de 13 años. De repente, sintiendo la urgencia de terminar la pelea allí, Tsunade giró una vez más usando su pie izquierdo como pivote justo al mismo tiempo que Naruto se abalanzó sobre ella con el Rasengan. Naruto navegó rápido y notó que su jutsu se desestabilizó medio segundo después. El tiempo pareció ralentizarse una vez más para él cuando Tsunade tenía su dedo índice apuntando a su frente. Con un movimiento rápido de dicho dedo, Naruto sintió la fuerza de un toro furioso y luego algo lo golpeó con tanta fuerza que sintió que cada hueso de su cuerpo temblaba por el impacto. Se estrelló contra el extremo opuesto de Tsunade, quien estaba frunciendo el ceño todo el tiempo mientras hablaba con su compañera de equipo. Jiraiya, qué descuidado eres al enseñarle a un mocoso así con un jutsu peligroso como el Rasengan. Jiraiya se encogió de hombros como respuesta y señaló a Tsunade hacia su alumno. Naruto se levantó de su posición y se sentó mientras miraba a Tsunade con rabia en sus ojos. Perdiste, muchacho, ni siquiera puedes lastimarme, vete ahora con el rabo entre las piernas. Abandonar. Naruto simplemente se burló y se sacudió el polvo mientras respondía. ¿Renunciar? No sé el significado de esas palabras. Soy demasiado persistente para mi propio bien cuando se cuestionan mis principios y sueños. Y cada maldita vez que la gente hace eso por mí, vuelvo luchando más duro. Así que dalo todo, bruja. Mi sueño es ser Hokage y no me impedirás perseguirlo. Las palabras de Nawaki y Dan se repitieron para Tsunade una vez más y ella se enfrentó a las imágenes de sus queridos difuntos de pie junto al rubio que apretaba sus manos en puños. Muy bien, eso parece ser suficiente. Jiraiya se interpuso entre los dos. Naruto cedió a regañadientes y no habló más. Tsunade también había cedido, pero antes de darse la vuelta le dijo al niño. Un niño como tú nunca será Hokage, ese jutsu que hiciste antes. Ni siquiera esperes dominarlo, mocoso. Nunca podrás hacerlo. Hazlo. Naruto esta vez le dio la espalda a Tsunade y le dio una sonrisa feroz, no cuentes con eso, vieja bruja. Dame 3 días y terminaré este jutsu y te lo mostraré. Y yo siempre cumplo mis promesas. ¿Quieres una apuesta? Tsunade incitó al chico y el chico levantó una ceja ante esto. Deme un respiro, señora. ¿Qué podría poner sobre la mesa a alguien como tú para apostar? Ero Sennin dijo que estabas arruinado. Ah, pero resulta que tengo este collar para apostar. Tsunade enfatizó su punto y señaló el collar verde que llevaba. Ve, ¿cuánto vale un collar de todos modos? No veo el punto y Naruto, ese collar pertenecía al Shodaime Hokage, el abuelo de Tsunade. Esa cosa por sí sola probablemente podría comprar 5 montañas de tierra. Jiraiya señaló eso ganándose una mirada de sorpresa del rubio y luego volvió su mirada al collar. El dinero ciertamente es una buena perspectiva, pero solo los recuerdos del Shodaime Hokage. Demonios, eso es aún más asombroso. Ya está, señora. Asegúrate de tener ese collar listo cuando termine. La voluntad del futuro Hokage no será derrotada. Este fue el voto de Naruto. Este voto que le hizo a Tsunade será uno que pretende cumplir como todas las promesas que le hizo. Al igual que todas esas veces cuando la gente ha dudado de él le mostrará lo equivocada que estaba en su evaluación de él, ganará esta estúpida apuesta. Continuará y vista previa. Capítulo 8. El legado despertado tú. Admito que tomaste a todos por sorpresa, Naruto-kun. Tu demostración de talento incluso supera la de miembros talentosos de clanes prominentes. Debo decir que estoy bastante impresionado, pero recuerda esto. A los ojos de Orochimaru-sama, no eres más que un obstáculo. Comparado con Sasuke-kun, no eres nada. Oh, pero verás, Naruto tiene mucho más a su favor que Sasuke. Por favor, no me digas que esto es una de esas profecías descabelladas que se le ocurrieron al gran sabio sapo anciano debido a su senilidad en esa montaña. Probablemente tengas razón, pero hay más en Naruto de lo que piensas, Orochimaru. A diferencia de ti, él tiene un potencial mucho mayor.
Dentro de unos años será un ninja que sacudirá al mundo desde sus cimientos. Entonces es una amenaza para mis planes que debo cuidarme. Me niego a morir antes de obtener mi sueño. Rasengan. Naruto, no. Hola a todos, lo siento, hace tiempo que no actualizo. La temporada del dengue comenzó hace unos meses y desde entonces he estado bastante ocupado. También tuvimos un brote de sarampión hace un tiempo debido a la mala nutrición en una de las áreas pobres, por lo que no pude actualizar porque teníamos la tarea de cuidar a los enfermos durante ese tiempo. También estamos teniendo conferencias de izquierda a derecha debido a la nueva cepa del virus Ebola y MERS-CoV, en este último ya tenemos 2 casos registrados, por lo que han sido un par de meses bastante ocupados. Lamento haber desaparecido por un tiempo sin previo aviso, pero la vida real exige cada vez más atención de parte mía y de mis compañeros médicos, más que mi hobby. Han sido un par de meses extenuantes y me agotaron por un tiempo, pero hemos tenido una serie de vacaciones a diestro y siniestro debido a las tormentas y estoy feliz de informarles que durante esos momentos, tuvo tiempo de escribir. Lamento que tuviera que ser así, amigos. Mi vida está controlada por mi trabajo en este momento, aunque todavía soy asistente médico. Así que los mantendré informados cuando me vaya lo suficientemente bien como para escribir. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.